Y también en su página. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto y un enorme placer saludarles. Agradecerles a las personas que se están conectando ya a esta transmisión en vivo para el diálogo opción. Permítanme comentarles que se encuentra ya enlazada nuestra invitada para el día de hoy, Natasha Rojas. En un par de minutos empezamos este diálogo hasta dar la posibilidad a que nuevas personas, a que más amigos y más amigas puedan conectarse a esta transmisión. Por favor, recomendamos a las personas que están ya conectadas que nos ayuden a compartir el link para que muchas más personas puedan enlazarse a la misma. En un par de minutos iniciamos el diálogo con Natasha Rojas. Buenas tardes con todos. Nuevamente queremos, a nombre del periódico Opción, darles la cordial bienvenida a este diálogo. En esta tarde contamos con la presencia de Natasha Rojas. Ella es una reconocida lideresa, una importante dirigente social. Adicional a eso, ella es analista de temas de ciudad y actualmente es la directora de Unidad Popular de Pichincha. Bienvenida, Natasha. Gracias por aceptar la invitación que te hemos formulado para poder dialogar contigo sobre el cambio de semaforización en la ciudad de Quito. Es importante mencionar, previo a esto, que en estos días el alcalde Yunda habría en distintos medios de comunicación y a través de sus redes oficiales informado a toda la colectividad de Quito que el COE nacional autorizó para que Quito pase del color rojo al color amarillo en función del semáforo epidemiológico implementado por la epidemia del coronavirus. Es decir, a partir del día de mañana, miércoles 3 de junio, Quito pasa de semáforo rojo a semáforo amarillo. Adicional a esto, ha dicho Jorge Yunda que la decisión fue ya notificada al alcalde de la ciudad. Él mismo hizo el pedido de variación del semáforo el martes pasado. Ha planteado Jorge Yunda que después de 78 días de confinamiento es hora de trabajar, es hora de reactivarse, es hora de producir.
Vamos a tener que emprender y contratar una campaña agresiva de promoción sanitaria para recordarte siempre que tienes que usar la mascarilla, mantener el espacio físico y lavarte las manos. Ese ha sido el mensaje del alcalde Jorge Yunda, Natasha, al momento de plantear y de informar a los quiteños que a partir del día de mañana se cambia de semaforización en la ciudad de Quito. Natasha, es importante entonces, frente a esta nueva realidad que estamos enfrentando los ecuatorianos y particularmente los quiteños, conocer de una voz calificada, de una voz oficial, de una voz de una persona que se ha encargado del análisis precisamente de estos temas, conocer primero cuál es la valoración general de lo que ha pasado con el manejo de la crisis del COVID-19 en Quito. ¿Cómo miras tú que se ha enfrentado la emergencia sanitaria? Quisiéramos con esta pregunta iniciar este diálogo, Natasha, dándote nuevamente la bienvenida y el agradecimiento por haber aceptado este diálogo. Bienvenida, Natasha, te escuchamos. Bueno, Sandrita, muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Realmente creo que hoy el papel que juegan las redes sociales es fundamental con la finalidad de que los sectores populares, los diversos sectores sociales en nuestro país podamos establecer opiniones y puntos de vista con respecto a lo que pasa en el Ecuador. Primero yo quisiera partir de un hecho. Todo el mundo habla hoy de que vamos a ingresar a una nueva normalidad, pero desde mi perspectiva esa nueva normalidad debe significar una oportunidad para cambiar el país, para cambiar las ciudades, una oportunidad, la nueva normalidad para construir un país con equidad, con justicia, con libertad, donde se garanticen los derechos de los distintos sectores ecuatorianos y ciudades también en condiciones totalmente distintas que garanticen servicios básicos de infraestructura para todos y todos, derechos para todos y todas, generación de empleo, entre otros aspectos. El otro elemento que me parece importante señalar en esta parte es que mucho aparece una frase en los municipios o en el país al momento de tomar la decisión de cambiar al semáforo rojo al semáforo amarillo, ahora te cuidas tú. Con esta frase nada más ni nada menos están trasladándole la responsabilidad que tiene el gobierno central de la salud al pueblo. Fáciles con todas las comodidades, resolver cuidarte, pero difícil cuando, por ejemplo, no cuentas con un auto particular y tienes que subirte a un bus del sistema de transporte masivo, que en el mundo es la segunda causa de contagio. El 64% de personas en el mundo se contagian en los buses. Y lo otro que yo cerraría en esta parte nomás, que no estamos saliendo de la pandemia como algunos nos dicen, sino que estamos saliendo con pandemia. Y eso significa entonces que los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo necesitamos cuidarlos. En este mismo ámbito podría decir que América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus, donde más niveles de contagio y de muertes por millón de habitantes existe en este momento. Y también que el coronavirus, y lo he señalado permanentemente, no conoce de fronteras. Todos nos podemos contagiar, pero quienes principalmente mueren son los pobres, son aquellos hombres y mujeres de los sectores populares. Y yo pondría solamente 3 ejemplos. Estados Unidos, los afroecuatorianos y los latinoamericanos, Guayaquil, el sur, oriente de Guayaquil, oeste de Guayaquil y Monte Sinaí. Quito podemos establecer también algunas zonas, Belisario Quevedo, el Centro Histórico, Chillo Gallo, Chimbacalle, Guamaní, La Ecuatoriana, La Magdalena, Quitumbe, Calderón, que son las parroquias que mayor nivel de contagio tienen. Entonces, es evidente que los sectores más afectados con el nivel de contagio y por supuesto con el nivel de muerte son los sectores populares. Entonces ahí entra la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano. Y para cerrar respecto de esta pregunta un poco de manera general que tú desarrollabas, me parece que es importante establecer que a mí me parece en primer lugar una irresponsabilidad del gobierno nacional haber trasladado la decisión del cambio de semáforo a los alcaldes de las ciudades. Porque, insisto, la competencia de salud la tiene el gobierno central.
Pero claro, como no todas las ciudades decidieron cambiar de semáforo rojo a semáforo amarillo, dijeron aquí, como no me obedecen, ahora yo pongo nuevas reglas. Y da la casualidad que las reglas que estaban establecidas antes en el semáforo amarillo, hoy son esas reglas para semáforo rojo. Entonces, no importa que no se cambien, ustedes lleven el peso político, el costo político, serán responsables de lo que pasa, pero aquí, desde el gobierno central, establecemos las nuevas reglas del juego. Lo que me parece perverso que se está haciendo con los 221 municipios en el país. Y decía, respecto de las cifras, es muy preocupante lo que pasa en Quito. 100 académicos e investigadores se reunieron con el alcalde, le plantearon que no se debía cambiar de semáforo, que se debía esperar un poco más por el nivel de crecimiento y que adicionalmente las experiencias en el mundo es que se cambia o se toma decisiones de pasar del aislamiento al distanciamiento en la semana número 17. Sin embargo, ha habido impresionantemente aquí en Quito, y entiendo que en todas las ciudades del país, presiones por parte de las cámaras empresariales que lo único que les interesa es el gran capital, por parte del gobierno nacional a través de un sinnúmero de cadenas que incluso han mentido a Quito en relación a los datos, y también en el caso de nuestra ciudad por algunos concejales. Incluso uno de los concejales en esta ciudad hoy plantea que ya debe salir todo el sistema de transporte, es decir, no le importa, se contagien, no se contagien, y es muy grave lo que ha pasado. Y entonces, en este ámbito también es necesario señalar 3 problemas fundamentales que existen en este momento en la ciudad de Quito. 1, el colapso del sistema de salud. Hay informes de que no hay camas de unidades de cuidados intensivos. En segundo lugar, e incluso trabajadores en estos días del Hospital del Sur hemos logrado tomar fotos que los implementos de bioseguridad son fundas de basura en los pies. Esos son los implementos de bioseguridad. El otro elemento, pruebas limitadas que se ha hecho a la ciudadanía. Este dato para nosotros es bastante preocupante respecto de las pruebas limitadas porque no se está haciendo realmente en la cantidad que se establecía, solamente como una referencia en este momento para una población de 3 millones de habitantes aproximadamente, se ha hecho 13.571 pruebas, es decir, casi nada. Y al 27 de mayo, se realizaron 12.007 pruebas, es decir, en varios días, estamos hablando 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, en 5 o 6 días se han hecho 2.000 pruebas. Es decir, no se está avanzando en este proceso de pruebas masivas PCR a la población. El otro elemento es que tenemos 4.087 casos confirmados en Quito y 311 fallecidos. Esa de manera general es la información. ¿Acompañada de qué? De los grupos etarios. En el caso de Quito, el 57% de contagiados de COVID-19 se encuentran entre 20 y 49 años. Los niveles de personas que han fallecido no son las mismas. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta. Para nosotros, los fallecidos, a diferencia del gobierno, no son un número más, no son una cifra más. Son hombres, son mujeres que han tenido una vida, han tenido una historia, tienen unas familias, y que lamentablemente por el tipo que vivimos de contagio de esta pandemia han fallecido nuestros hermanos ecuatorianos. Natasha, lamentable lo que nos cuentas. La verdad es que es una realidad difícil de sobrellevar. Sin embargo, en efecto, frente a las condiciones deplorables en las que los trabajadores de la salud, los servidores de la salud están desenvolviéndose en este momento para dar cara a una pandemia conocida como la pandemia COVID, ¿puedes tú tal vez mencionar cuál crees que es el papel desempeñado precisamente por aquellos servidores de la salud, por los trabajadores del aseo, por las personas que se encargan de dotar los servicios básicos de electricidad, de mantenernos al día en el tema comunicacional? ¿Cuál es el papel que ellos han jugado en relación a lo que ya nos has mencionado tú, que precisamente tienen que enfrentar una situación bastante difícil, adversa? Y a esto
le sumaríamos adicionalmente, Natasha, el papel de las organizaciones sociales frente a esta emergencia sanitaria. La salud en el Ecuador debe desprivatizarse. La salud tiene que ser pública. Y creo que lo que nos deja la pandemia, ese es un gran mensaje en el Ecuador y en el mundo. En segundo lugar, en este mismo ámbito, ha sido perverso lo realizado por el gobierno nacional. El 2018 y el 2019 se disminuyó recursos para salud, lo cual ha significado los problemas que tenemos, acompañado lamentablemente en este proceso de la pandemia de hechos de corrupción que duelen. Porque mientras la gente se está muriendo de hambre, la gente no tiene acceso a camas UCI, no tiene acceso a servicios hospitalarios, ha habido unos cuantos ciudadanos que se han aprovechado del dolor, de la muerte, para ser negociados. Incremento en los precios de los kits alimenticios, en la compra de fundas para enterrar a nuestros hermanos ecuatorianos, en la compra de las pruebas PCR, por poner algunos ejemplos. Y evidentemente, y también acompañado de una política neoliberal que significa la disminución del tamaño del Estado, afectando a sectores fundamentales como la educación para el desarrollo y la salud para la vida. Es inaudito, pero durante estos días se ha despedido a trabajadores de la salud que han dado su vida. De héroes a desempleados es lo que ha hecho este gobierno nacional. Yo creo que ellos han jugado un papel muy importante, pero en la primera línea está el pueblo. En la primera línea están los trabajadores de la salud. En la primera línea están los que recogen la basura. En Quito, 2 trabajadores de Emaceo han fallecido por COVID-19 y existen algunas personas contagiadas y otras en cerco epidemiológico. Los trabajadores que garantizan el agua potable, las cajeras en los bancos, las cajeras en los supermercados, en los centros comerciales, el pueblo en general, ellos han estado en primera fila. Y lo que debe hacer el Estado es garantizar medidas de bioseguridad, el Estado y los empresarios, cuando se trata de empresas privadas, medidas de bioseguridad para esos trabajadores, para que no se contagien. Aquí no es el problema de hablar solamente de la reactivación productiva, no, están equivocados. Necesitamos hablar de la vida y de la reactivación productiva con medidas de bioseguridad. Primero, hay que garantizar la vida, hay que garantizar la salud y, por supuesto, trabajar e ir ordenadamente a lo que significaría la reactivación productiva. Porque además, un dato, querida Sandrita, o sea, tienes protocolos de bioseguridad para los supermercados, protocolos de bioseguridad para las constructoras, protocolos de bioseguridad para sectores por el estilo. Pero no hay protocolos de bioseguridad para el trabajador autónomo. No hay protocolo de bioseguridad para el que vende en la tienda. Es decir, también aquí existe un elemento de clase. Ellos no están pensando en los sectores populares. Y cerrar esta parte con un elemento. Todos queremos la reactivación productiva. Se reactiva la economía cuando hay circulante. Si se ha despedido a más de 150,000 trabajadores del sector público y del sector privado, se incrementan las filas del desempleo y del subempleo, significa que la población no va a tener capacidad para comprar. Por lo tanto, habrá problemas en lo que significa la reactivación productiva. Es dañino, duele en el alma que se esté apostando a la inmunidad rebaño. ¿Y qué significa la inmunidad rebaño? Que salgan, que no importa, que se contagien, luego se hacen inmunes, que se mueran los que se tienen que morir. No, aquí el Estado ecuatoriano debe garantizar la vida. Y solamente un dato en este ámbito. Tanto hablan de Suiza, que le apostó a la inmunidad rebaño, que es adicionalmente, vale tomar en cuenta, se encuentra en el 8º puesto de países que han existido. Suecia, sí, se encuentra en el 8º lugar de fallecimientos de países. Es decir, la inmunidad rebaño no es que te garantiza la vida. La inmunidad rebaño genera que la población se contagie, que siga circulando el capital. Muy valiosos. Nosotros, Comunidad Popular, habíamos hecho una carta al municipio de Quito para que el sistema de transporte se cobre tarifa cero. ¿Por qué razón? Al momento que tú manipulas las monedas,
es un ente de transmisión inmediato y brutal del coronavirus, del COVID-19. Tarifa cero. Sin embargo, esta propuesta también la tenía el señor alcalde de Quito, pero no ha sido aprobada aún por parte del Consejo Metropolitano. Más bien ha habido intervenciones como de este concejal Abad, que lo único que le interesa es defender los intereses de los grandes empresarios de Quito y no del pueblo, en el que plantea que deben nomás ir, pagar, tener relaciones. Hoy salía una nota en El Comercio, tener relación el usuario con el chofer, entregar la moneda, etcétera, etcétera, cuando eso es complejo. Yo hago un llamado al municipio de Quito a que se apruebe la tarifa cero en el sistema de transporte por dos razones fundamentales. Porque se convierte en un aspecto de contagio muy grande el manejar dinero, y en segundo lugar porque las condiciones económicas del pueblo de Quito ya son graves. Antes de la pandemia, Quito era la segunda ciudad más cara del Ecuador, la ciudad con más desempleo y extrema pobreza. Luego de la pandemia, esas condiciones, por supuesto, se han agudizado. Yo creo que necesitamos hablar un poco también de algunos elementos claves que se requiere desde el municipio de Quito. Uno, las pruebas masivas PCR, no las pruebas rápidas, porque de paso, sectores empresariales donan al municipio de Quito 20,000 pruebas rápidas y los resultados de esas pruebas rápidas no son fiables. Lo que sí son es más económicas esas pruebas. Lo que se requiere son pruebas masivas PCR, 1. 2, fortalecer el sistema de salud y las unidades de cuidados intensivos. 3, establecer un cerco epidemiológico con profesionales de la salud y con capacitación a los dirigentes sociales y barriales comunitarios en territorio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes una organización en un territorio determinado y esa organización conoce del caso de un vecino que está con COVID-19, inmediatamente se comunica con el municipio o con el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para gestionar una prueba PCR a esa persona, pruebas PCR a sus familias, a las personas con las que han tenido contacto. Hacen un cerco epidemiológico y eso permite que no se sigan contagiando. Pero adicionalmente, gestión en kits alimenticios, en medicinas y atención en las necesidades que tiene el sector. Y el tercer elemento es la educación. Es fundamental, San Rita, la educación. Por favor, el triángulo de la vida. Mascarilla, 2 metros de distancia y adicionalmente lavarnos las manos por 30 segundos con agua y con jabón. Esto puede salvar nuestras vidas. Si somos jóvenes, debemos entender que posiblemente a nosotros, más allá de que nos dé el COVID-19, no nos pasa más, pero podemos contagiar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, y realmente es una condición muy compleja. Necesitamos que el Estado cumpla su papel en políticas públicas de salud y nosotros como ciudadanos con responsabilidad en cuidarnos adecuadamente, también coordinando estas acciones. Gracias. Marco Orellana Barba, a través de un mensaje en Facebook Live, nos ha planteado una recomendación de la utilización de dióxido de cloro como una medida de bioseguridad, ahora que ya el cambio de semáforo es un hecho, no solo en Quito, sino en varios cantones del país. Natasha, queremos desde el periódico Opción aprovechar tu presencia, porque sabemos que también eres analista de temas de ciudad, para recabar cuál es tu criterio sobre cómo se encuentra la realidad actual de los gobiernos autónomos descentralizados. Conocemos que tú puedes aportar mucho en este tema. Muy compleja. A los gobiernos autónomos descentralizados y principalmente los municipios, de acuerdo a la ley, tienen que cumplir con 14 competencias y 31 funciones, pero la pandemia ha significado que asuman funciones y competencias sin transferencias de recursos como establece la Constitución. Y eso ha traído problemas en algunos municipios muy complejos. Por ejemplo, en Juján, que no tienen ni siquiera recursos para pagar a los servidores públicos y adicionalmente asumir otras funciones, ha sido complejo. En el caso de la ciudad de Esmeraldas, que el exalcalde
correísta, el señor Lenin Lara, le dejó endeudado con más de $50 millones a ese municipio. Da la casualidad que hoy las rentas que ingresan se descuentan inmediatamente por los fideicomisos que dejó firmando irresponsablemente esta autoridad anterior. El gobierno nacional les debe a los gobiernos autónomos descentralizados en este proceso sobre los $400 millones. Me refiero específicamente a los municipios. ¿A qué corresponden estos rubros? En primer lugar, a las transferencias mensuales que por ley les corresponde. En segundo lugar, a la devolución del IVA, a unos fondos que existen por patrimonio y para el sistema de protección de derechos. Imagínate, los municipios son responsables de los consejos de igualdad, de los consejos de derechos y de las juntas de protección de derechos. Y en muchos, en el país no se ha transferido los recursos que corresponden para esta área, lo que pone en riesgo y en algunos casos han cerrado. ¿Eso qué significa? Que las denuncias de violación, de violencia, mejor dicho, intrafamiliar no son atendidos porque han cerrado producto de la falta de recursos. Yo creo que más allá, eso es lo que pasa en los municipios. En los municipios pasa que hay 20 alcaldes contagiados de COVID-19, un alcalde y un vicealcalde han fallecido por COVID-19. Un abrazo a mis compañeros de Unidad Popular de Guayas, porque nuestro compañero vicealcalde de Salitre falleció por COVID-19 por su trabajo en territorio, y aproximadamente 140 funcionarios municipales también han fallecido contagiados de COVID-19 por su trabajo en territorio. Eso es lo que tú puedes encontrar, pero más allá de cómo se encuentran, yo diría cuáles son los retos que en este momento tienen los municipios en el Ecuador. En primer lugar, a mí me parece que tienen un gran reto seguir enfrentando esta pandemia y garantizando la vida. Yo creo que ha habido conciencia en la mayoría de alcaldes del país, no en todos, pero en la mayoría de alcaldes del país, de garantizar en primer lugar la vida de los ciudadanos de sus territorios. Se requieren algunos elementos. Inmediatamente corresponderá la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, de los planes de desarrollo, de uso y gestión de suelo, que significará tener una planificación totalmente distinta, entendiendo el nuevo momento que nos deja esta pandemia. Y yo creo que deberán tener un enfoque fundamental de derechos. Y cuando hablo de derechos, hablo de derecho al agua, derecho al alcantarillado, derecho a la vivienda, derecho a la movilidad sustentable, etcétera. ¿Y por qué puse énfasis en el agua? Porque también aquí tú encuentras una cosa. Todos nos dicen que debemos lavarnos las manos para combatir el COVID-19, pero da la casualidad que en el Ecuador y en el mundo un alto porcentaje de la población no cuenta con agua potable. En el caso de Quito, el 2% de barrios no tienen agua potable, pero si nos vamos a otras ciudades de nuestro país, esa cifra es muchísimo más alta. Entonces, ¿qué significa en este ámbito? Priorizar, por ejemplo, la dotación de agua potable. El agua es vida y es un derecho humano. Segundo, yo creo que otro gran reto son las exigencias que hay que hacer desde los GATS al gobierno nacional respecto del cumplimiento con las asignaciones presupuestarias para cumplir las responsabilidades que por ley tienen, pero adicionalmente para seguir enfrentando el COVID-19. No es, por favor, una cosa así. No es que ya pasamos a semáforo amarillo y podemos salir más tiempo. Pasamos a semáforo verde y ya está todo listo. No. El COVID-19 está en el mundo. Está en el mundo y se quedará un tiempo. Por lo tanto, necesitamos hacer todos los esfuerzos para cuidarnos. Por ello, necesitamos exigir la atención desde los distintos espacios. El tercer elemento me parece que tienen que trabajar los municipios, porque si les delegan nuevas competencias y nuevas funciones, estas deben ir acompañadas de los recursos necesarios. Requieren hoy más que nunca los municipios créditos no reembolsables desde el Banco de Desarrollo, porque realmente les dan préstamos, pero igual tienen que pagar. En este momento, si han jugado un papel importante, como lo reconoce toda la ciudadanía, requieren de estos créditos no reembolsables. Impulsar procesos de articulación, los municipios, el gobierno, la ciudadanía, la academia, la empresa privada,
la reactivación económica poniendo énfasis en la alianza público-comunitaria. A mí me parece que este es un elemento central, entender esa reactivación económica. Cuando hablamos de la alianza público-comunitaria, estamos hablando de una alianza para la reactivación económica en el campo con nuestros indígenas y campesinos. Estamos hablando de alianzas en las ciudades con los trabajadores autónomos, con las MIPYMES, con las micro, las medianas, las pequeñas empresas, es decir, entender estas alianzas que se deben dar en este proceso. Y evidentemente yo creo que uno de los aspectos centrales es llevar a un nuevo nivel la comprensión de lo que significa la participación ciudadana. Yo te diría en esta parte, el Estado ha sido incapaz de protegernos del COVID-19. Necesitamos la unidad del pueblo, la solidaridad del pueblo para enfrentar el COVID-19 y para enfrentar el neoliberalismo de este gobierno. Porque por un lado hay este virus que nos está matando, pero por el otro lado está el virus del neoliberalismo, el virus de la corrupción. Y ese virus significa despedir a los trabajadores, disminuir los sueldos a los servidores públicos, a los servidores privados, a los maestros, establecer un sinnúmero de medidas. En esta mañana le escuchaba a Paul Jácome que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad a esa propuesta del incremento del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Esto significa, en otras palabras, declararle una guerra al pueblo, y lo que el pueblo en este momento requiere es tranquilidad. Tú encuentras un sistema, un estado anímico de la población de miedo y temor frente a lo que está pasando, de desesperación frente a la situación económica, y el gobierno lo que debe hacer evidentemente es tomar medidas que no afecten a los sectores populares. Mucho se ha hablado que el Estado ecuatoriano está en crisis, que el Estado ecuatoriano no tiene recursos, desde las organizaciones sociales y políticas como la Unidad Popular. Hemos planteado la moratoria del pago de la deuda externa mientras dure la pandemia y hasta que se reactive la economía, que luego no nos van a dar créditos. Mentira. Un ejemplo es Argentina. Declaró la moratoria del pago de la deuda externa y a la semana siguiente tuvieron desembolsos para enfrentar la pandemia. En segundo lugar, el cobro a los que más tienen de impuestos. En este país, 1.400 familias tienen utilidades más allá de $1 millón cada año. Ellos deben contribuir para reactivar la economía. Y por supuesto, el cobro a los grandes evasores de impuestos, que el Servicio de Rentas Internas tiene la lista y que se debería implementar todas las acciones legales con la finalidad de establecer esa recuperación de recursos para enfrentar esta crisis humanitaria que tiene expresiones en lo económico, en lo sanitario, en lo social, y acompañado en el caso del Ecuador, una crisis de carácter político. Muchas gracias, Natasha. Sin duda alguna, tus criterios, tus aportes nos permiten a nosotros como ecuatorianos conocer de cerca la realidad de Quito, la realidad de varios cantones del país sobre la base de este endeudamiento que el Estado todavía tiene con los gobiernos autónomos descentralizados, que ha generado una asfixia económica muy dura de sobrellevar en medio de una emergencia sanitaria grave y en medio también de una crisis económica profunda en el Ecuador. El día de mañana Quito inicia entonces el cambio de semaforización, y esto va a medir también sobre cómo el Estado ha venido implementando estas decisiones hacia mi punto de vista, hacia tu punto de vista, y creo que hacia el punto de vista de muchos ecuatorianos, una decisión apresurada por parte de varios alcaldes que podría poner en serio riesgo la vida de los ecuatorianos. Sin embargo, creemos que ya que la decisión está tomada, es necesario señalar, sugerir las recomendaciones que tú has planteado en base a un análisis bastante sincero. Es necesario seguir implementando, seguir educando a la población ecuatoriana, a la población quiteña en particular, sobre las medidas de protección, ahora que de a poco vamos a pasar del aislamiento social
al distanciamiento social, y esto conlleva nuevas responsabilidades para nosotros. Necesitamos ahora entonces defender la vida, cuidarnos, protegernos, ser solidarios entre nosotros, pero también señalar las exigencias como ecuatorianos, como pueblo ecuatoriano hacia nuestras autoridades sobre las cuestiones que tú has señalado y que es necesario recordarles. Los temas de movilidad, los temas de las pruebas, del incremento de pruebas para seguir llevando un control precisamente sobre la curva epidemiológica. Esperemos, Natasha, confiemos en que esta situación nueva, esta situación de la llamada como la nueva normalidad, no resulte, este remedio no resulte peor que la enfermedad y no se ponga en riesgo la vida de más personas. Ya muchos ecuatorianos han muerto, Natasha, y quisiéramos escuchar en esta última parte, bueno, tu mensaje final, ese llamado hacia los quiteños, hacia los ecuatorianos, de cómo enfrentar estos nuevos retos que tenemos. Yo creo que dos cosas. Una, decirle al alcalde de la ciudad de Quito, el doctor Jorge Yunda, que ha venido jugando un buen papel, que no se deje llevar por las presiones del gobierno y de las cámaras empresariales, que siempre necesitamos priorizar la vida ante los intereses económicos. Y en segundo lugar, exhortar al gobierno nacional y a sus voceros para que las cifras sean transparentes, para que exista un manejo transparente de las cifras. Los alcaldes de las ciudades están tomando decisiones con las cifras que entrega el gobierno, pero esas cifras da la casualidad que un día amanecimos a las 9 de la mañana, nos dieron un dato y a las 10 de la mañana se duplicaron los contagiados, que un día amanece una provincia con un número de contagiados y al siguiente día es menor el número de contagiados. Es decir, no hay transparencia en la información. Que el ministro de Salud realmente juegue su papel y no esté hablando. A mí me llamó mucho la atención cuando dijo, si yo fuera el alcalde de Quito ya abriría la ciudad, hace bastante tiempo que hubiese abierto la ciudad. Señor ministro, por suerte usted no es el alcalde de Quito. Dedíquese a garantizar la salud a los ecuatorianos. Dedíquese a fortalecer la infraestructura en el sistema de salud. Dedíquese a jugar el papel de definición de políticas públicas que tiene que hacerlo. Entonces, en ese marco, a mí me parece que es trascendente, Sandrita, el manejo transparente de cifras, porque los alcaldes están tomando decisiones con las cifras que les entrega el gobierno nacional. Y si esas cifras son mentirosas, si esas cifras están siendo manipuladas con la finalidad de que a partir de esas cifras tomen decisiones y cambien el semáforo, es complejo. Y te lo digo por la ciudad de Quito. La semana anterior, el ministro de Salud compareció en la reunión del Consejo Metropolitano de Quito y le hicieron una pregunta: si el sistema de salud era suficiente para enfrentar el COVID-19. Y el ministro dijo que el sistema de salud en Quito se encontraba en perfectas condiciones. Mentira. Mintió al pueblo de Quito. No se encontraba porque ya estaba colapsado. Entonces es muy peligroso, muy perverso y está poniendo en juego la vida de los ecuatorianos esas cifras sin transparencia. Y decirte a ti, a tus nenas, enviarles un abrazo gigante. Necesitamos cuidarnos, necesitamos la solidaridad del pueblo. Y no nos olvidemos del triángulo de la vida en este momento: la mascarilla, la distancia y el lavado de las manos. Eso es fundamental para evitar contagiarnos. Y por supuesto, la vida vencerá, la lucha en este país continúa, y invitarles el próximo lunes a las movilizaciones que se van a desarrollar a nivel nacional en defensa de la vida y en defensa de las fuentes de empleo que lamentablemente en estos momentos nos están quitando. Ayer escuchaba decir feliz día del niño al gobierno. Feliz día del niño cuando 1 millón de niños en la costa no pueden estudiar porque no tienen internet ni computadoras. Feliz día del niño cuando sus papás están siendo despedidos de sus puestos de trabajo. Feliz día del niño cuando sus padres no tienen para el pan de cada día, cuando se les reduce los sueldos. Hay que hablar de los niños garantizándoles los derechos,
porque los derechos de los niños tienen un interés superior y no pueden ser topados de ninguna manera. Un abrazo, Sanrita, un abrazo a los amigos, a las amigas que nos están escuchando y bueno, poder seguir en algún otro momento conversando de estos y de otros temas. Gracias, Sanrita, un abrazo y también a nuestros amigos cibernautas. Muchas gracias, Natasha. Ha sido un diálogo súper interesante, muy importante. Valoramos que hayas agendado un espacio de tu tiempo para poder compartir con nosotros estas opiniones. Yo quiero finalmente agradecer a todas las personas que se conectaron a esta transmisión a través de Facebook Live. Este video va a quedar grabado, colgado en la página oficial del periódico Opción para que aquellas personas que no pudieron seguirnos puedan revisar, escuchar este diálogo y también hacer uso de las recomendaciones que Natasha nos ha brindado. Esperemos entonces que a partir del día de mañana Quito, los quiteños tengan suerte en este nuevo proceso de la llamada nueva normalidad que tenemos que enfrentar. Ha sido este entonces un diálogo realizado gracias al esfuerzo del periódico Opción. Un saludo fraterno a Ramiro Vinuesa, director del periódico Opción, a Romario Lozada, quien forma parte del equipo técnico y periodístico. Gracias, Natasha, nuevamente por las opiniones. También te envío un fuerte abrazo para ti, para Omar, para todos. Esperemos entonces que con la unidad de todos los ecuatorianos, de seguro vamos a vencer a esta enfermedad, vamos a vencer esta difícil crisis económica, vamos a superarla y vamos entonces a garantizar la vida y el bienestar de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Enrique.